Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de las aulas Fernando Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión lo que vamos a presentar es un conjunto de 4 presentaciones, 4 bloques, pero todos alrededor de la cuestión de la tempestad de nieve Filomena. A grandes rasgos, la primera presentación va a centrarse en un análisis sinóptico de la misma. En la segunda se va a mostrar un contexto histórico, un análisis en un contexto histórico a partir de los datos de Madrid Retiro, para valorar el grado de excepcionalidad de este fenómeno. En la tercera se va a hacer un intento por estimar el periodo de retorno de este evento obviamente extremo, está en una magnitud importante. Y por último, el cuarto bloque va a versar sobre las dificultades en la predicción, la observación y la verificación. Con un poco más de detalle, la primera presentación sobre análisis sinóptico va a correr a cargo de Darío Cano. Darío Cano desempeña en la actualidad el puesto de jefe de la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Darío tiene una amplia, de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, Darío tiene una amplia experiencia como meteorólogo predictor, una persona además que sus colegas le conocemos que tiene una gran afición a todos estos temas y podemos disfrutar, entre otras cosas, de su contribución a la revista del AME, Tiempo y Clima, que precisamente hace un análisis sinóptico de situaciones interesantes, o sea que seguro que nos va a ilustrar mucho de toda la problemática y la singularidad sinóptica de esta nevada excepcional. El segundo bloque va a correr a cargo de Alejandro Lomas. Alejandro Lomas ha tenido, a lo largo de su carrera profesional, ha estado sobre todo en temas relacionados con la predicción, tiene una amplia experiencia como predictor. También ha estado un tiempo como portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, y en la actualidad está en la Delegación Territorial de Madrid en labores de asesoramiento técnico. Es una persona además que le interesa mucho todos estos temas de la historia del clima, incluso algo de paleoclima. Y bueno, me gustaría mencionar también que él es además licenciado en Historia, o sea que seguro que ha podido bucear en los datos con la serie de Madrid Retiro y nos va a poner un contexto amplio, histórico, remontándose hasta el siglo XIX. La tercera parte la voy a dar yo mismo. Me presento, soy José Antonio López, también trabajo en AMET, soy meteorólogo y yo desde mi ingreso en la Agencia Estatal de Meteorología hace ya bastantes años, más de 30, he estado siempre en tareas relacionadas con la climatología y más en concreto con los análisis de series climáticas, con técnicas estadísticas, tanto análisis de tendencias, análisis de extremos, homogeneidad, etcétera. Esos problemas me han ocupado, como digo, prácticamente toda mi carrera profesional y en esta ocasión lo que voy a mostrar es el resultado de un intento de la estimación del periodo de retorno de esta nevada a partir de la serie de Madrid, la serie de Madrid Retiro, que es una serie muy buena, muy larga, pero ya mostraré que hay una problemática muy interesante, es difícil hacer esa estimación. Y por último, el cuarto bloque correrá a cargo de Ricardo Torrijo, que también es una experiencia como meteorólogo predictor, pero además ha sido el jefe de la delegación territorial de la EMET en Castilla-La Mancha. En la actualidad está en la delegación territorial en Madrid, también en labores de asesoramiento técnico, pero tiene mucha experiencia con atención a los medios, asesoramiento a autoridades, a la comunidad, y entonces elabora en muchas ocasiones este tipo de informes. Entonces lo que nos va a mostrar es la problemática de la predicción de este fenómeno, la verificación de la predicción, en qué sentido fue mejor o peor, y también en un sentido más amplio la problemática muy peculiar que tienen las nevadas, su observación y los datos, que todo esto es muy complicado el tratamiento de este fenómeno, como podrán ustedes ver. Por último, terminada esta parte expositiva, pues hay un turno de preguntas. Recuerdo a todos los que estéis viendo esto, pues que se pueden enviar preguntas, os animamos a ello. A eso dedicaremos la última parte. Bueno, me gustaría para terminar mencionar que las bambalinas detrás de todo esto pues está en la realización nuestro compañero Fernando Aguado, que siempre le pone una enorme ilusión. Por tanto, si hay algún fallo técnico aquí será imputable a nosotros, que no tenemos experiencia, pero él desde luego ha hecho todo lo posible y se lo agradecemos mucho. Esperemos que vaya todo bien. Y ya sin más dilación, doy la entrada a Darío Cano,
con su presentación sobre el análisis sinóptico de la tempestad Filomena. Cuando quieras, Fernando. Bueno, buenas tardes. Yo soy Darío Cano. Voy a mostrar unas cuantas estampas, sobre todo basadas en las imágenes de satélite Meteosat del fenómeno de Filomena. Compartir. Bueno, en primer lugar, tenemos aquí una gráfica de la evolución de algunas variables meteorológicas, la presión en rojo y la temperatura en azul, corresponden al observatorio del aeropuerto de Barajas. Van desde el día 5 hasta el día 19 para ver un poco lo que estaba pasando. Como veis en la gráfica, la evolución de la presión, hay una disminución de presión que va desde el día 8 a las 12 hasta el día 9 a las 12, cae 10 milibares en 24 horas. Es el paso de la borrasca Filomena por la península. En la temperatura observamos las partes, digamos, más isotermas del día 7, que empezó la nevada, empezó como el día 7 a las 12 de la mañana, dejó de nevar por la noche, la temperatura bajó un poco y al día siguiente, a las 12, el día 8 a las 12 empieza otra vez a nevar y ya no deja de nevar hasta el día 9 a las 16 horas. Después, a continuación de esto, vemos estos picos tan brutales de temperatura, de oscilación térmica, que llegan hasta 15 grados en 12 horas, que es el periodo en que Filomena ya ha pasado, la borrasca ya ha pasado, pero tenemos la nieve en el suelo durante muchos días, que fue posiblemente el principal problema en la gestión de este episodio en la ciudad y en el aeropuerto. Bueno, empezamos en el día 7 a las 12, que es cuando empieza a nevar en Madrid. Tenemos aquí una imagen de satélite en una combinación RGB de varios canales del satélite Meteosat y el análisis del modelo centroeuropeo, que nos dice, bueno, nos ve que tenemos una colada de aire frío que viene directamente desde las zonas polares. En la imagen de satélite, esta imagen de satélite pretende diferenciar o discernir masas de aire. Las partes estas más rojas sería una masa polar y esta parte un poco más verde sería una masa tropical. Aquí está Filomena en la parte ascendente de esta vaguada y este es el camino que va a seguir, toda la parte ascendente de la vaguada. Como vemos, ya en este camino podemos apreciar bastantes ondulaciones de la misma escala que Filomena, pero de una mesoescala. O sea, es un camino bastante baroclino, de inestabilidad baroclina, con intrusiones de aire caliente que van dando estas formas características de cabezones. Al día siguiente, empieza a nevar en Madrid. También vemos cómo toda la parte de arriba está absolutamente despejada. Es el aire frío que es muy seco y que se está colando, se está metiendo por debajo de estas masas nubosas. Es el fenómeno que va a ocurrir por debajo de estas masas nubosas hasta el interior de la península. Mientras que por encima va a estar sobrevolando las masas de aire caliente. El día 8 a las 12, o sea, 24 horas después, Filomena ya está con su centro sobre el Golfo de Cádiz, más o menos. Las zonas de Madrid y del interior de la península está afectada por el frente cálido. El frente cálido, que como os he dicho antes, va a estar sobrevolando, va a estar por encima, no va a estar en tierra, por encima del aire frío que se está colando desde el norte. El día 9 a las 12 ya vemos que la baja en altura, en 500 hectopascales, que de donde es este geopotencial, ya se ha cerrado, ya estamos en una borrasca madura. Ya la masa de aire que afecta a la borrasca es toda roja, ya es una masa de aire polar, ya no está en el límite entre las masas de aire tropicales y masas polares. La nevada cesa
a las 16 horas de este día. Ya aquí lo que nos está afectando va a ser un frente ocluido, ¿vale? Vamos a verlo un poco mejor en la imagen de vapor de agua del día 7 a las 12. Vemos todas estas cosas que hemos visto y vemos también una cosa muy importante, que es que desde las zonas tropicales se elevan estas plumas o penachos de vapor de agua con mucha humedad, o sea, el límite entre las masas polares y la masa tropical va a estar muy húmeda. Esto lo vemos en la representación del centro europeo del agua precipitable en toda la atmósfera. Se elevan estas plumas de mucho contenido de vapor de agua y sobre todo en esta zona, que esto va a ser muy importante de la península ibérica, estos gradientes tan fuertes de humedad. Hay zonas secas, bocadillos de humedad o humedad entrevedada entre zonas muy secas. Esto va a tener mucha importancia porque hay cierta inestabilidad potencial que hará que en algún momento, en el momento más crudo, que será como la noche del 8 al 9, haya precipitaciones bastante abundantes. Este es el día 8 a las 12, la visión en el canal visible, y tenemos puesto ahí el análisis del modelo centroeuropeo de la temperatura potencial del termómetro húmedo en 850, donde podemos apreciar las fronteras de estas masas, ¿no? Donde están los gradientes de este parámetro. La frontera de las masas y estas dorsales calientes, estas zonas donde el aire caliente se mete hacia el interior peninsular. Toda la colada de aire frío viene muy bien representada en este canal por estas células en el mar, células abiertas en la zona ciclónica y cerradas en la zona anticiclónica, que cuando llegan a tierra se convierten en retención en las montañas y cielos despejados o bandas de montaña. Esta es la representación del aire frío. Esta es a las 12 la misma visión que hemos tenido antes, pero ahora con la imagen de radar. Esta es la hora en que empieza por segunda vez a nevar en Madrid, a las 12 de la mañana de este día 8. El paso de la noche, esta noche del día 8, desde las 18 hasta las 0 del día 9, es cuando las precipitaciones se hacen más intensas. Esta que tengo aquí es en el canal vapor de agua. Podemos observar cosas curiosas, bonitas. La colada de aire frío en esta forma de champiñón, con la zona ciclónica hacia aquí y la zona anticiclónica hacia el norte. Una penetración del aire seco hacia el interior de la península, con una rama pequeña, se ve poco, pero se ve hacia el interior de la península, y podemos apreciar también cómo a estas horas hay algunas nubes convectivas. La precipitación se hace mucho más intensa. No hay rayos, no hubo tormentas, pero sí grandes desarrollos. A las 0 horas del día 9, el centro de esta baja Filomena ya ha pasado, ya está prácticamente en el Mediterráneo, ya nos está afectando sobre todo a Madrid. El frente ocluido, ya no estamos en el frente cálido, y todavía tenemos, como vemos aquí en la temperatura potencial del termómetro húmedo, de niveles de bajos, de 850, penetraciones de dorsales calientes hacia Castilla, ¿no? Entonces tenemos todavía aquí la frontera de estas dos masas. El día 9 a las 6 de la mañana ya está pasada. El centro de Filomena sigue afectándonos, el frente ocluido sigue nevando ya mucho más débilmente. Y el día 9 a las 18, ya con las imágenes de radar, vemos ya la zona de Madrid ya no tiene precipitaciones, ya dejó de nevar a las 16 horas. Esto es más o menos el diagnóstico que podemos hacer a las 12 horas del día 8. Lo que tenemos son pues, un chorro de hasta 115 nudos
aquí hacia el sur de la península, cómo la masa de aire seco, el conveyor seco, penetra y va a penetrar durante la noche hacia el interior de la península. Eso desatará la inestabilidad potencial, y los flujos relativos de la colada fría que se dirige hacia el centro de la baja. Tengo puesto aquí el geopotencial en 500 del modelo centroeuropeo. Vemos que estamos en la parte ascendente. Tengo el espesor relativo 500.000 para apreciar cómo se mete una dorsal caliente desde la masa de aire tropical hacia el interior de la península. No olvidemos que la masa fría se está colando por debajo, ¿vale? Y entrando, reteniéndose en las montañas, pero entrando con facilidad hacia Madrid. Madrid, el viento es del nordeste, entra por el paso del río Henares, y por encima está sobrevolando el aire caliente, el aire cálido. En superficie, a las 15 horas de este día 8, esta sería la situación de los frentes y la presión en superficie. El frente cálido está mucho más al sur de lo que está Madrid, pero si vemos un poquito más arriba, en 1000 milibares, las líneas de corriente nos indican toda esta zona del norte es el aire frío que va penetrando hacia el interior de la península, mientras que por el sur penetra el aire caliente y húmedo. Y un poquito más arriba, el frente en altura, el frente cálido en altura, está mucho más desplazado hacia el oeste. Este es el fin de la nevada. Todavía está nevando débilmente en Madrid a las 15 horas, a las 16 ya dejó de nevar, ya todo está pasado. Seguimos viendo la descarga de aire frío, las células abiertas en el mar y despejado en la sierra. Y unos cuantos días después, el día 12, a las 15 horas, ya lo que observamos en la imagen visible es toda esta zona de nieve. Ya estamos en una zona anticiclónica, el cielo está despejado y vemos nieve en las montañas y nieve en la meseta hasta Albacete y por Aragón, o sea, en amplias zonas de la península. Esta nieve va a provocar una fortísima inversión. Aquí tenemos un perfil de temperatura de un aparato que está situado en Moratalaz, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Y como vemos aquí esto es a las 7 de la mañana del día 17, porque duró muchísimos días esta nieve sobre el suelo. Tenemos una fuerte inversión, y si tenemos en cuenta, aquí está la temperatura y aquí la altura en metros. Si tenemos en cuenta que en Barajas a estas horas había menos 10 grados, tenemos que en unos 400 o 450 metros hay una inversión de 18 grados. ¿Vale? Aquí la tenemos. El primer nivel de es unos 100 metros, o sea que más abajo todavía hace más frío. Esto se mantuvo así durante muchísimos días, y una de las consecuencias de las que no se habló mucho, pero también fue curioso, cómo los niveles de NO2 en los medidores del Ayuntamiento de Madrid superaron los umbrales, que es 180 microgramos, los umbrales, cuando era una situación en que no había prácticamente coches, porque entre la nevada, el COVID, no había prácticamente coches. Sin embargo, se superaron los umbrales. Fue muy curioso porque durante el año 2019 no se superó ningún día estos umbrales. Esto es, aunque no hubiera mucho contaminante, lo que sí había era una fortísima inversión. Y con esto doy el paso a Alejandro Lomas, que nos va a hablar sobre la excepcionalidad desde el punto de vista histórico de esta situación. Buenas tardes. Me llamo Alejandro Lomas, ya me ha presentado José Antonio López. Y después de la estupenda charla técnica que os ha contado cómo ocurrió el fenómeno, yo voy a hablar sobre algo ya más ligero, que es indagar un poquito la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? El público en general, los expertos, en fin, a todo el mundo le han llamado mucho la atención esta nevada, ¿no?
Y digo, nos sorprenderá que hasta los meteorólogos que hemos trabajado en predicción y hemos hecho avisos de nieve durante muchos años, además, también estamos bastante impactados, ¿no? Porque realmente tenemos la experiencia, muchos de nosotros, de que cuando ocurrió una nevada en Madrid, porque básicamente la tempestad está afectada a la zona sur de España, que es más sorprendente, donde es más sorprendente que nieve, ¿no? Entonces, hemos visto siempre un fenómeno cuando nos ha tocado la nieve con bastante más modesto, ¿no? Y eso sí, con unas consecuencias sociológicas y mediáticas impactantes, aunque cayera poco. Entonces, esto ha sido espectacular, ¿no? Entonces, voy a pasar a contaros un poquito en qué ha consistido la idea en aprovechar, digamos, que el impacto principal ha sido en la meseta sur, donde tenemos el Observatorio del Retiro, que tiene una serie muy larga, y no solo tenemos una serie muy larga, sino que tenemos muchos documentos históricos de todo tipo, incluso gráficos o vídeos, películas y demás, con los cuales podemos hacernos preguntas e intentar contestarlas, ¿no? Ya os digo que la respuesta final no es obvia ni es definitiva, es decir, va a quedar un poquito en el aire, pero yo creo que es interesante indagar. La pregunta que siempre nos hacemos, no nevaba como así en sentido un poco irónico, no nevaba como antes, no todo el mundo siempre está con su memoria, la memoria subjetiva de las personas y la memoria climatológica. Que no la tenemos nadie, ni los que trabajamos siquiera en meteorología no la tenemos. Fenómenos que hemos vivido, hemos trabajado en ella, nos ha tocado y no recordamos luego, nos confundimos de fecha. Aprovechamos el Observatorio del Retiro, que tiene una serie larga, con observaciones continuadas de 160 años. Desgraciadamente hay alguna observación anterior a ellas, pero no se puede, en fin, son muy precarias y es muy difícil trabajar. No obstante, tenemos documentos, digamos, como periódicos o algún tipo de información histórica que nos puede ayudar, ¿no? Y también otra pregunta relacionada con la posible escenario de Filomena es ¿qué tiene que ver esto con la variabilidad climática, la natural, o tiene algún efecto, es producto del calentamiento global? Bueno, eso es una pregunta muy difícil, pero intentaremos ver un poquito. En la nieve en el Retiro, como ya os he explicado, bueno, Darío ha explicado un poco el fenómeno, ¿no?, que ocurrió, digamos, el episodio, pero sabemos, los que trabajamos en esto, sabemos que las nevadas en la meseta sur tienen unos patrones tal como os ha contado él, es decir, borrasca que entra por el sur, que choca con masa fría, muy fría, y que genera un frente cálido o cálido fluido que desencadena nevadas mayores o menores en función de las circunstancias, muchas veces meramente aleatorias, ¿no? ¿Y los datos? ¿Con qué datos disponemos? Bueno, pues tenemos los datos del Banco Climatológico de Met, que luego pues Antonio hará un análisis riguroso, matemático y tal, de los 100 años. Hay datos diarios de 100 años, de 1920, de temperatura y demás, pero no de espesores de nieve, que eso es el problema. A eso voy, es decir, a intentar, por otra vez, algo tan gráfico como es la acumulación de nieve en el suelo, de la que pueden hablar periódicos y tal, pero sin embargo puede haber en algún observatorio medidas esporádicas de altura de nieve, donde se hicieron. Yo, de hecho, fui observador y hice alguna, pero bueno, no son continuas y no están en el banco de datos climatológico. Además, en las vicisitudes históricas de cuando comienza el servicio meteorológico, que ocurre en los países, digamos, desarrollados en el siglo XIX a la par, ¿no?, sobre todo gracias al telégrafo con el que se pueden comunicar las informaciones. Y digamos que a partir de 1860 ya tenemos en España 14 estaciones que envían por telégrafo las observaciones básicas, temperatura, precipitación y demás. Esto se puede consultar, muchas informaciones se pueden consultar, están en abierto en AEMET, en el repositorio. Ahí dejo la dirección y hay que bucear en el buscador para encontrar información muy curiosa. Luego enseñaré un ejemplo. Y luego tenemos también observaciones de temperatura, porque los datos previos a su publicación se transmitían por telégrafo y la Gaceta de Madrid, que era equivalente al BOE, lo recogía diariamente en su diario, ¿no? Y de ahí se pueden extraer, de hecho he extraído algún tema, ya os enseñaré luego y tal. Y las observaciones del astronómico, es decir, antes de existir el observatorio propiamente meteorológico, se hacían en el astronómico y se recopilaban en resúmenes anuales, en fin. Estas son las vicisitudes propias de la observación del Retiro y que, bueno, vamos a intentar sacar cosas, ¿no?
Los primeros boletines diarios son de 1893, o sea, ya tenemos años de información ya. Y las hemerotecas de las que pueden consultar, ¿no? Estas son las recopilaciones que podéis encontrar en el repositorio de EMET, con todos los tipos de boletín. Hay boletines diarios, hay distintos formatos, ¿no? En cada época tuvo su formato, pero en general el boletín diario, hay un boletín diario hasta 2007, me parece, desde 1893. O sea que es una recopilación muy importante de datos. Ya veréis el formato luego, bueno, el formato fue cambiando con el tiempo, pero básicamente meteorología, ¿no? Es muy curioso ver cosas de hace 100 años, la verdad. A mí sí que me gusta, por lo menos. Y el problema de la nieve acumulada sobre el suelo es que no la tenemos registrada en el banco de datos y entonces no está registrada en forma de acumulado de nieve, pero sí está registrado el día que hubo precipitación en forma de nieve. Otra cosa es que esa nieve cayera en forma o sea, que se acumulara en el suelo. Eso es lo que nos falta, ¿no? Ese realmente es el dato. Con los datos de nieve, luego José Antonio hará un análisis matemático de los últimos 100 años, desde 1920. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo. Realmente cuando empezó el fenómeno Filomena se empezó a recopilar por los medios de comunicación y en la propia, en fin, comunicación de meteorología, a ver cuáles eran los antecedentes, ¿no? Se hablaba de los años 70, se hablaba del año 50 y se empezó a especular sobre si era la mayor nevada desde 1950. Se quedaron muy cortos. Yo he hecho ahora una recopilación, puede que me haya dejado algo, pero he hecho una recopilación, digamos, de las nevadas más importantes que ha habido, sobre todo, claro, las últimas décadas tenemos datos más fiables, y todas coinciden en que en general la cantidad de precipitación eran bastante modestas o menos, y cuando eran abundantes muchas veces eran en forma de aguanieve, con lo cual el acumulado final era un poco precario, no era importante normalmente, y a veces caían en varios días, con lo cual el asunto era pues aún más, ¿no? Entonces, una información muy importante de la variable meteorológica para entender el acumulado de nieve es la temperatura máxima del día. En función de la temperatura máxima, también nos damos una idea de cómo se pudo acumular. Ya Darío os ha enseñado que este episodio, la temperatura máxima durante la nevada estuvo por debajo de 0 grados. No recuerdo si 24 o 36 horas, pero eso es clave para poder pensar que se acumulan cantidades significativas de nieve. También los archivos fotográficos nos pueden echar una mano, ¿no? Yo he cruzado un poco los datos del Banco Climatológico desde 1920, de los días de precipitación con nieve, los he intentado cruzar también con digamos, escenas fotográficas recogidas. Estas son en fin, creo que de la agencia EFE, recopiladas, y es curioso, a la izquierda está la de marzo de 1971, que tuvo bastante repercusión, pero ya veis que los acumulados ahí están los barrenderos limpiando la nieve en el Retiro y la verdad es que no es una cosa muy comparable a la de Filomena. La de la derecha sí. Bueno, está recogida la nieve, es la época de la Guerra Civil, es curioso, es la época un poco posterior a la batalla de Teruel, que hubo una entrada, fue un año muy frío, enormemente frío. Debe ser que las guerras generan frío, porque también ocurrió también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es curioso ver la Gran Vía que se ven los acosterreros al fondo, en plena guerra civil, ¿no? Con una nieve que, bueno, está recogida y tampoco parece de una magnitud similar a la de Filomena. Y aquí, bueno, no os quiero abrumar con toda la recopilación de nevadas un poco que he ido recogiendo, mirando, cada una tiene su peculiaridad. En general he puesto en rojo las que dan la temperatura máxima, que me dan a entender que no alcanzaban, o sea, las nevadas no llegaban a alcanzar los espesores de 40 centímetros tan espectaculares que hemos tenido con Filomena, ¿no? Es decir, y aparte que hay otras circunstancias como que caían en varios días, porque esta realmente ha caído en 24. Básicamente la mayor cantidad de la precipitación cayó en 24 horas. Es exactamente lo que pasó también con la nevada en Burgos de 2004, que
que allí es más normal, pero cayó medio metro de nieve y realmente estuvo 24 horas nevando seguidas. En ese sentido sí que tiene parecido, pero bueno, en estas latitudes ya son más raras, ¿no? Esto es lo que os quería poner como ejemplo, el Boletín Meteorológico Diario de la nevada de 1904. Parece ser que esta es una nevada. Fontuz te habla de 1,5 metros, pero los datos no... Los datos recogidos en el retiro no parecen avalar. Se habla de ventisqueros, de que hizo viento. Y como veis, ya hace 120 años casi se hacían boletín con su mapa sinóptico, ¿no? O sea, las unidades seguramente son en milímetros de mercurio, tal, no se ve muy bien. Pero es curioso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la meteorología. Literalmente, en este recopilatorio que veis en la diapositiva, como no se ve muy bien, lo he descrito a la izquierda, habla de la primera nevada del año, luego llueve, desaparece, y el día 30 nieva con gran intensidad, se acumula un espesor de 40 centímetros. Es decir, esta nevada parece muy parecida, tiene una magnitud parecida a la de Filomena, ¿no? Pero es hasta 1904, o sea, es noviembre de 1904, finales de noviembre, el día 30 de noviembre. Y hay que retratarse hasta ese año, mientras no encuentro un registro más claro de que haya ocurrido después. Yo no creo que haya podido acumular toda la información que exista, pero buena parte de ella sí, ¿no? Y yo creo que es la mayor nevada desde 1904, la que hemos sufrido. Yendo hacia atrás, ya encontramos, estos son recortes de la Gaceta de Madrid, ¿no? De los 2 años siguientes anteriores, perdón, a los que hubo una nevada importante, ¿no? Hablamos del noviembre de 1862 y una más modesta que hubo en el 25 de diciembre de 1864. Y la del 1862 se habla de 50 milímetros de la altura de la capa de nieve. O sea, literalmente ya estamos hablando de medio metro de nieve, ¿no? A mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando se debate si realmente había acabado la periodo de hielo o estábamos en el proceso en el que iba a terminar, ¿no? Es curioso que se suceden 2 nevadas en 2 años de bastante importancia, otra de 30 a 35 centímetros en 1864 y con temperaturas, efectivamente, sobre todo la del 1864 bastante bajas, ¿no? Y para terminar, yo quería hablar, antes de pasar a la última diapositiva, quería decir, bueno, concluir que esta nevada, por mucho que busquemos información en el siglo XX, no tiene parangón en su espesor, el espesor de nieve alcanzado, yo creo que más que en 1904 y en el año 1862. Digamos que en 160 años ha habido 3 nevadas similares, comparables. Normalmente se habla de la comparación o sea, el efecto, por ejemplo, del calentamiento global. Se habla de 1 grado, el IPCC habla de 1 grado con respecto a la cincuentena que va de 1850 a 1900. O sea, se considera ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX como etapa preindustrial, es decir, se comparan las variables actuales con las de entonces para ver qué ha ocurrido. Digamos que la subida de 1 grado debe influir en la importancia de la nevada, ¿no? La importancia o en la magnitud del espesor que se alcanza. Entonces, después de lo que nos has contado, Darío, he recopilado aquí las 3 situaciones. La verdad es que el 1864 debía ser 1862, pero bueno, las situaciones, los patrones de circulación se repiten siempre para que se produzca una nevada importante en la meseta sur, ¿no? Es un chorro al oeste de la península que empuja abajo en la cercanía del estrecho de Gibraltar una borrasca, la reactiva incluso, y a su vez en la parte norte de la península hay una entrada muy fría, ¿no? El choque de las 2 masas, un frente cálido o fluido cálido al final, y una persistencia de la precipitación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables que pueden
influir en que se produzcan con más frecuencia o con mayor intensidad esas acumulaciones de nieve. Claro, la temperatura 850, que es la de la masa de aire, es una variable importantísima, ¿no? Si la temperatura es superior en 1 grado, se supone que tanto la frecuencia de los espesores alcanzados de nieve como, es decir, los espesores de nieve como la frecuencia como el espesor debería ir disminuyendo con los años, ¿no? Se aumenta la temperatura. Por eso es más sorprendente la tempestad que ha habido, ¿no? Los acumulados. También hay otras variables que afectan más a la circulación. La circulación indirectamente, ¿quién la rige, no? Yo sobre eso sí que hay muchas controversias sobre si realmente el calentamiento global puede producir un enlentecimiento de la corriente en chorro que puede provocar más entradas meridionales, pero también hay otra tesis más clásica, más antigua, que habla de que el enfriamiento, o sea, las épocas de enfriamiento han tenido más circulaciones meridianas, con lo cual más extremos climáticos. Es decir, hay algo que yo no sé, yo tampoco sabría contestar. Y con eso un poquito, quería dejar un poco todo inconcluyente, ¿no? Inconclusivo. Dejarlo todo así porque dejar las cuestiones un poquito en alta a ver qué ocurre en el futuro, ¿no? Porque realmente me refiero a la pregunta de si se va a repetir esta tempestad. La respuesta, hombre, estadísticamente puede repetirse, evidentemente. Otra cosa es el periodo de retorno o de que vaya disminuyendo la probabilidad de que se produzca, ¿no? Esa pregunta a lo mejor José Antonio López no la puede contestar. El siguiente ponente. Vale, muy bien. Bien. Pues, bueno, disculpas, parece que el sistema se resiste a mi presentación. Es cierto que es una presentación bastante técnica en matemática, pero que yo sepa, el sistema no tenía por qué saberlo para resistirse de esa forma, si permitís la broma. Bueno, ya he dicho que me voy a centrar sobre todo en el estudio del periodo de retorno de la nueva Filomena a partir de la serie del Retiro. Ya explicó Alejandro que es una serie muy buena, con muchos datos, y como esta tempestad, pues un poco el ojo del huracán, por así decirlo, ha estado aquí en Madrid, pues nos viene fenomenal. Yo voy a presentar de todas formas antes un poco una panorámica de todos los datos de la base nacional de datos de AEMET, que es la que he usado. Con los datos de las dos Castillas, Madrid y Aragón, he sacado todas las series que tenían suficiente número de datos y ahora muestro lo que he hecho. Luego me voy a centrar en la serie de Madrid y Retiro para estimar el periodo de retorno. Voy a intentar el ajuste a la Gumbel, que sería un poco lo que uno debería esperar que funcionara, pero por desgracia ya explicaré que no es bueno el ajuste a la Gumbel. Entonces he hecho un ajuste a la función general de valores extremos. Mostraré pues un intento de estimar el periodo de retorno, lo que yo considero quizá podría ser una mejor estima, y luego la incertidumbre, que es importante. Entonces, primero, ¿cómo he construido las series? Lo que he hecho es, como Filomena ocupó básicamente dos días, la precipitación en forma de nieve, pues lo que he hecho es para todos los años he considerado la valor máximo de dato de precipitación nivosa en 3 días consecutivos, para no, digamos, establecer ahí un error de muestreo, en el sentido de que como en Madrid justo cayó en 2 días, pero si en otro sitio cayó un poco a caballo, pues hay que hacer eso, ¿no? Entonces, cada año he calculado el máximo en 3 días sucesivos de nieve y, como dije antes, pues he sacado los observatorios que tenéis aquí de las dos Castillas de Madrid y Aragón. Entonces aquí tenemos, por indicativo se ve, los que empiezan por 2 es de la Cuenca del Duero. Aquí está el nombre del observatorio, este es el número de años de la serie, que es indicativo también a la hora de valorar el periodo de retorno. Es importante que haya muchos datos, siempre, en cualquier análisis de extremos. Luego el rango, esta columna de rango es el puesto que ocupa el dato de la Filomena del año 2021, el puesto que ocupa en toda la serie. Entonces, si el rango es 1, como en Retiro, todas estas de aquí, que ahora veremos, quiere decir que Filomena es el máximo de la serie. Si es 2, que es el segundo más alto, y así sucesivamente. Entonces, esto permite ver rápidamente que aquí en la cuenca del Duero, todas estas estaciones, pues bueno, ha sido muy normalito. En Soria, por ejemplo, 72, bueno, incluso en Burgos Villafrías, que ha estado de las últimas, ¿no? De 73, etc. Aquí vemos que la cuenca del Duero, como ya se ha explicado antes, lo dijo tanto Darío como Alejandro, se ha centrado más bien en la meseta sur, y lo único que aquí aparece
Ávila, bueno, pues ha sido la quinta, pero en una serie de 39 años que tampoco, pero bueno, Ávila, que es la que está limítrofe, claro. Luego ya si pasamos a la 3, que es la cuenca del Tajo, aquí ya nos encontramos Molina, que es la número de 10, pero luego nos encontramos pues Madrid-Barajas, que fue el récord, Guadalajara, Madrid-Torrejón, que es la segunda, más alta según los datos, en serie de 57, y Colmenar la séptima. Madrid-Retiro fue la primera en serie de 101 años, ¿no? Desde el año 1920. Como ya había dicho Alejandro. Como Madrid-Cuatro Vientos también fue récord. Veis aquí los valores. Madrid-Getafe también. Vemos que Filomena han sido prácticamente 53 milímetros acumulados en esos 3 que fueron 2 días, pero luego ha habido pues 40 milímetros aquí, etcétera, etcétera. Luego, aquí tenemos otra vez récords en Albacete Observatorio, también con 41, un valor muy notable en serie de 39, en Teruel 25, en Daroca, en cambio, con una serie muy buena de 101 años, ha sido solo el puesto 11, y aparece aquí otro récord, en una estación de Huesca Pirineos, en una serie larga de 71 años, un valor importante 40, pero yo no voy a hablar. Aquí es los mismos datos de antes ordenados por el rango, ¿no? Para que se vean en primer lugar todos los que han sido récord. Como ya lo he ido comentando, aquí los que han sido en segundo lugar, etcétera, etcétera. Bien. Vamos ahora a ver unos plots que he sacado con esos datos para aquellos observatorios en que ha sido récord, la Filomena. He hecho lo que se llama un plot de Gumbel, luego explicaré un poco mejor lo que es, pero aquí la idea es que en ordenadas tenemos en décimas de milímetro, por ejemplo estos 35 milímetros, etcétera, son los datos ordenados de menor a mayor, y luego la abscisa, bueno, es una abscisa peculiar de este tipo de plot que luego explicaré. La idea es que si los datos se ajustan, quitando los que son cero, claro, porque al principio vienen ceros, en muchas estaciones, muchos años, no, el máximo es cero. Estos datos, si se ajustan a una recta, pues sería un ajuste perfecto a la Gumbel. Aquí se ve que en general no es bueno el ajuste. Esta es la serie que luego nos dará trabajo verla, que es la de Madrid-Retiro, sobre esa tenemos más que decir. Madrid-Cuatro Vientos, etcétera. En Guadalajara se ve que la serie realmente valores importantes es que hay muy pocos, aunque fue un récord tampoco es. Luego está Madrid-Getafe, valor de 40. Fijaos aquí con este plot, pues claro, esto es un ajuste ciertamente malo a una Gumbel y a cualquier función, y a la función general de valores extremos. Luego es problemático, con esta serie. Esta, en cambio, es un buen ajuste. En Albacete Observatorio, en Teruel también hace unos zigzags aquí, lo mismo en Huesca Pirineos. En fin, esto indica que estas series, a diferencia de las series, por ejemplo, de precipitación máxima anual, que esas se suelen ajustar a la Gumbel muy bien, o las rachas máximas de viento anuales, esas se ajustan muy bien, pero este tipo de serie de nieve, que yo no había trabajado, que yo recuerde antes nunca, y además con una acumulación en 3 días, pues se ve que tiene unas peculiaridades que la hacen muy especial. Antes de entrar más en faena con el ajuste de la serie de retiro, primero recordar unas definiciones. El periodo de retorno de un valor dado en una serie de extremos, en principio, una serie anual como estas que estamos viendo, es el número de años que hay que esperar en promedio para que se dé un valor mayor o igual que el dado. Es decir, uno fija un valor, el que sea, y pregunta cuál es el periodo de retorno. Y la definición es esa. Si el periodo de retorno de un valor son, por ejemplo, 50 años, quiere decir que en principio, si se mantienen las propiedades lógicamente estocásticas de la serie, que en nuestro caso sería que el clima se mantenga en un estado estacionario. Obviamente, si hay un cambio del clima, pues ya no se puede extrapolar de esa forma. Pero suponiendo que las condiciones climáticas son las mismas, pues en principio hay que esperar en promedio 50 años antes de que se dé un valor mayor o igual que ese. El plot de Gumbel, como lo voy a usar con bastante profusión a continuación, pues eso, es un gráfico de datos de la serie de extremos, están ordenados como mostré antes. La escala de abscisas, detalle técnico, es una escala doblemente logarítmica de probabilidad acumulada empírica. Bueno, la propiedad importante es que si los datos se ajustan a una Gumbel, el plot ese debe tener un aspecto lineal. Eso permite valorar de una forma, digamos, subjetiva, pero realmente efectiva también, la bondad del ajuste. Aquí tenemos un plot ya con mejor escala de los datos de la serie de retiro. Observamos aquí todos los ceros, un plot de Gumbel. Aquí vemos que, claro, todo este tramo de aquí introduce una curvatura importante, ¿no?, para un ajuste a la Gumbel. Entonces, lo primero que he hecho es despreciar aquí los datos inferiores a 5 milímetros, porque realmente, como la serie de retiro son muchos datos, son 100 años de datos,
se pueden despreciar sin que peligre mucho, digamos, la precisión en la estimación. Quedan, si mal no recuerdo, 34 datos mayores o igual que 5 milímetros, lo cual ya son, bueno, pues suficientes, ¿no? Porque este tramo, lógicamente, es el más interesante a la hora de estimar un periodo de retorno en valor muy alto, pues son los valores más bien los altos, ¿no? Entonces, si hacemos el periodo de retorno estimándolo a partir del ajuste a este plot, el ajuste a esta recta, que es un procedimiento de estimación de la Gumbel, nos saldrían 155 años. Pero pongo aquí en rojo para que se vea, como el ajuste no es bueno, sucede que si hacemos el ajuste de otra forma a esos mismos datos, por máxima verosimilitud, que es un método, una técnica estándar en estadística, cualquiera que haya trabajado en estadística es en principio la técnica más recomendada, ¿no? La que tiene mejores propiedades, al menos en un sentido asintótico que se dice, o sea, cuando hay suficientes datos, ¿no? Pero por máximo es que resulta un periodo de retorno de 2000 años. Claro, que esto cuesta creerlo, pero es así. A mí me ha salido eso, vamos, haciéndolo, repetido los cálculos. Entonces, esta enorme variación en el periodo de retorno indica, ya da una idea que esto se debe a que como los datos no se ajustan bien, pues dependiendo simplemente de que cambies la técnica un poquito, te oscila enormemente, ¿no? También esta oscilación es muy grande porque el dato, claro, es que es grande, ¿no? El retorno tiene más incertidumbre cuanto más grande es el dato. Entonces, como ya adelanté antes, he probado con el ajuste a la función general de valores extremos, que es una familia de distribuciones que tiene, en vez de 2 parámetros, como tiene la Gumbel, tiene 3. La Gumbel es un caso particular. El tercer parámetro es lo que se llama un parámetro de forma. La Gumbel tiene solo 2, que se llaman un parámetro de localización y un parámetro de escala. Pero el parámetro de forma que incluye esta función general de valores extremos, si vale 0, es una Gumbel, o sea, es un subconjunto de la Gumbel, pero tenemos más flexibilidad. O sea, ahora vamos a poder ajustar, digamos, con mayor precisión, una familia más amplia. Si hacemos un plot QQ que se llama para ajuste a la función de valores extremos, con un valor, un parámetro de forma de menos 0,40, que es aquel valor del parámetro de forma que minimiza, que hace que el ajuste a este tipo de recta sea mejor, o sea, esto es implícitamente una forma de decir que estoy estimando el parámetro de forma mediante este tipo de plot, ¿vale? Entonces sale, el valor óptimo es menos 0,40, que es un valor, los que trabajamos con esto es un valor bastante elevado y además indica mucha divergencia, o sea, para que os hagáis una idea, la función general de valores extremos se emplea sobre todo con series de temperatura y ahí siempre el parámetro de forma es positivo. Y eso quiere decir que la serie, digamos, los extremos, a medida que crece el periodo de retorno, no divergen, no tienden a infinito, como con la Gumbel o como con esta, sino que tienen como un límite asintótico. Esta serie indica, por así decirlo, sería como más extremosa que una Gumbel y además con un valor importante del parámetro de forma. Este ajuste da un periodo de retorno de 92 años. Que yo creo que puede ser una buena estimación, vamos, con todas las cautelas que he dicho antes de la problemática, alrededor de 90, entre 90 y 100 años, una estimación para el valor este, el máximo, ¿no? de Filomeno. Si ajustamos por máxima verosimilitud, el parámetro de forma, claro, sale menos 0,67, yo creo que no es buena señal que dé un parámetro de forma todavía más alejado de la Gumbel, más extremoso. Eso yo interpreto que el T correspondiente sale además 68 años, unos 70, un poco menos. Bueno, yo interpreto eso como que habría quizá demasiado sobreajuste, o sea, preferiría en principio este procedimiento. Aquí se ve que el ajuste, esto no es que sea una recta perfecta, pero bueno, es bastante aceptable, ¿no? Entonces tomo ese ajuste y estos 92 años como estimación, digamos, óptima, entre comillas, porque yo puedo estimar, ¿no? Vamos a ver algunas cosas más. Creyéndonos ese ajuste, aquí tenemos para distintos periodos de retorno cuál sería el valor o nivel de retorno correspondiente. Entonces, para 50 años de periodo de retorno tendríamos en principio que esperamos en promedio, ¿no?, que aparezca una superior a 40. Para 100 años sería superior a 55, para 200 años superior a 76 y para 500 años, eso ya es mucho, mucho más, 110. Como veis, aquí esto tampoco es que crezca una barbaridad, le cuesta porque, lógicamente, los datos, claro, es que ha habido muy pocas, quizá merece la pena comentar un poco aquí brevemente, estas dos, que fueron las dos siguientes, que están muy igualaditas y que están alrededor de 40 milímetros, ¿no? O sea, que esta serie, digamos, hasta aquí, fijaos, todos los datos, ninguno pasa ya de cerca de 30. Había comentado Alejandro
alrededor de 40 milímetros, ¿no? Si mal no recuerdo, en los otros precedentes que mencionó de 1904 y 1862 o por ahí. O sea, realmente es esta zona por encima de 40, parece que hay un umbral realmente difícil de superar, porque aquí más bien hay una cosa más continua. Parece que hasta 30, bueno, eso mismo indica esto que estaba viendo aquí, ¿no? Que realmente le cuesta superar mucho ese valor. Luego, esto es para ilustrar que a veces se piensa que si el periodo de retorno son 90, 92 años, pues entonces que lo más probable es como que haya que esperar hasta cerca de 90 años para que aparezca una... Y es que no es así, porque esa variable aleatoria, digamos, el tiempo de espera hasta la primera ocurrencia, no tiene una distribución, digamos, parecida a una normal o una distribución así que tuviera un pico alrededor de 90. No es así. Es una distribución en que las probabilidades, perdón, que me he pasado, las probabilidades van decreciendo con el tiempo. Entonces, existe una probabilidad de un 25% de que, digamos, según ese ajuste, apareciera una Filomena, digamos, antes de 26 años. O sea, antes de un cuarto de siglo tenemos un cuarto de probabilidad, más o menos, de que nos apareciera otra Filomena. No está mal un cuarto, o sea. Y tenemos un 50-50 de probabilidad de que aparezca otra Filomena antes de 64 años, o sea, unos 65. O sea, esto conviene tenerlo presente porque a veces la idea de periodo de retorno no siempre se tiene claro lo que significa. O sea, realmente está como más cerca, no son 90, sería el 50-50, digamos, de probabilidad sería para que apareciera antes de 64. Luego ya, si queremos irnos al 3/4, ya nos vamos a 130 años de eso. Y ya por último, por no abrumar más con datos, lo que he hecho es una estimación, esto es interesante también, de cuál es la incertidumbre de la estimación. Lo he hecho por una técnica de bootstrapping, que son un conjunto de técnicas muy flexibles, muy versátiles, que se pueden aplicar a cualquier problema estadístico y que ahora podemos hacer con mucha facilidad con la potencia de los ordenadores modernos, ¿no? La potencia de cálculo. Entonces, hecho por bootstrapping, estos serían como, digamos, unos intervalos de confianza para el periodo de retorno. Recordar que la estimación del periodo de retorno, la que estoy tomando como base, son 92 años. Pero estos son los percentiles o estos percentiles particulares de la distribución. O sea, la mediana de las estimaciones, curiosamente, es menos, son 67 años, alrededor de 70, cuando uno considera la incertidumbre. O sea, aunque ha salido 90 tal, cuando uno considera toda la incertidumbre, porque la distribución, digamos, de las estimaciones, de la propia incertidumbre, ahora estamos hablando de la incertidumbre de la técnica de estimación, es también sesgada. Entonces, si quisiéramos dar un intervalo de confianza con una probabilidad de un 80% de confianza, entre los márgenes 10% y 90%, nos tendríamos que ir entre 33, estimación mínima del periodo de retorno, hasta casi 300. Y esto, sobre todo, hay que quedarse con el mensaje de la enorme incertidumbre, porque esto va desde 33 hasta 300, pero incluso dando un intervalo de confianza, con una confianza todavía menor de un 60%, nos vamos entre 40 y 160 años. O sea que hay mucha incertidumbre realmente en la estimación. Y ya con eso, pues nada, gracias y doy el paso a Ricardo con la presentación sobre las dificultades con la predicción, con la verificación y las observaciones. Buenas tardes. Yo en mi pequeña presentación voy a hablar de las predicciones, observaciones y de las grandes repercusiones asociadas a Filomena que afectaron a diversas zonas de la península. Voy a comenzar primero con un breve resumen de las predicciones que se hicieron y, bueno, un momento voy a subir la presentación, a ver que no haya problemas. Un segundo. ¿Se ve la presentación ya? ¿Veis la presentación? Sí, se ve perfectamente, Ricardo. Vale, pues muchas gracias. Pues continúo. Pues hablando un poco a grandes rasgos rápidamente cómo fue la predicción de este episodio, ya el 31 de diciembre, AEMET emitió una nota informativa en el que decía que se preveía que las precipitaciones durante este episodio podían ser en forma de nieve en cotas inusualmente bajas y que era posible que el episodio de temperaturas muy bajas
se prolongase al menos hasta el día 10 de enero. Esto era el 31 de diciembre. El 3 de enero, todavía con 4 o 5 días de antelación, se decía que dadas las bajas temperaturas que se están registrando, las precipitaciones venideras podrían ser en forma de enero. El 5 de enero ya se emitió un aviso especial de fenómenos adversos en el que se decía que las acumulaciones más importantes se esperaban en el este y norte de Castilla-La Mancha, Madrid, interior de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón y este de Castilla y León, con espesores que probablemente alcanzarían los 20 centímetros de forma bastante generalizada e incluso localmente, sobre todo en el entorno del sistema ibérico, los 30-40 centímetros. Estas predicciones se confirmaron en la actualización del 7 y 8 de enero, aumentando la zona de mayor riesgo también a las montañas del sureste. Ese mismo día de 7 de enero se emitieron ya avisos rojos dentro del plan meteoalerta en varias zonas de avisos, entre ellos, por ejemplo, para las zonas metropolitanas y en áreas de la Comunidad de Madrid, con espesores de al menos 20 centímetros acumulados en 24 horas. Bueno, estas fueron las predicciones. A pesar de la gran antelación con que se acumuló la nevada, pues bueno, se produjo cierta polémica, especialmente en Madrid, en relación con las cantidades de nieve, ¿no? Bueno, pues a comentar que esto se debió a las múltiples repercusiones que ha tenido el temporal en diversos aspectos y durante muchos días. Por ejemplo, centrándonos en la ciudad de Madrid, que fue a lo mejor lo más llamativo, los daños en arbolado y en algunos edificios, el impedimento de la movilidad con repercusión en el acceso a puestos de trabajo esenciales y en el desarrollo de la actividad industrial y comercial, en el gran número de accidentes traumatológicos y, por otro lado, tal vez menor número de contactos interpersonales, que eso también puede influir en la dinámica de COVID-19. Otro aspecto que ha comentado Darío, por la gran inversión térmica que se produjo, es una gran elevación de los niveles de material particulado y otros contaminantes de aire, pese a la ausencia de tráfico, que en algunos aspectos, como decía Darío, el NO2 es la principal fuente. Otros aspectos biológicos fueron que muchas especies vegetales fueron dañadas, fallecimiento también y daño a diversas especies animales, y otro aspecto curioso, la fuga de tempero de aves hacia zonas más cálidas y donde se podrían alimentar. En este sentido, nuestro compañero Javier Cano, de la Delegación de AMET en Madrid, va a publicar próximamente un interesante estudio en la revista AME al respecto, ¿no? Porque esto ha tenido muchas repercusiones de diversos tipos. Pero bueno, volviendo otra vez, aquí pongo una serie de fotografías de visto Madrid nevada desde la entrada de la Casa de Campo. La entrada a la Casa de Campo, que parecía pues una situación, un escenario después de una guerra, ¿no? Una cantidad de los árboles que hay allí, de pino piñonero y piño carrasco totalmente caídos. Y bueno, volviendo un poquito luego ya comentaré esta diapositiva. Volviendo a la presentación, en primer lugar, bueno, hay que ser consciente que quizás hubo una cierta infraestimación de la cantidad de nieve en amplias zonas, ¿no? Aunque la acertada emisión del aviso rojo es un elemento que se debe valorar muy positivamente por encima de otros matices, teniendo en cuenta las grandes dificultades que plantea la previsión de nevadas. Téngase en cuenta que en el caso de los fenómenos adversos, casi un tercio de ellos ocurren sin que hubiera un aviso adecuado, es decir, son no detectados, y más de un 40% de los avisos emitidos son falsas alarmas en aquellos fenómenos más extremos, ¿no? Hay que tener en cuenta por ello que la emisión de fenómenos adversos es una cosa bastante difícil, digamos, acertar el nivel del aviso, y aquí sí se acertó. Entonces vamos a analizar un poquito por qué es difícil la previsión de nieve, ¿no? Si la predicción de fenómenos adversos es siempre compleja y la dificultad es mucho mayor que la del resto de fenómenos meteorológicos, en el caso del aviso de la nieve, las dificultades crecen. Porque a las complicaciones de una predicción exacta de la cantidad de precipitación que va a caer, se suman otras incertidumbres, como son la cota de nieve, si esta cuajará o no, la densidad del manto nevoso y su evolución. En el caso de la cota de nieve, por ejemplo, una pequeña variación de esa cota puede suponer que la nevada afecte o no a una importante ciudad, o que cuando empiece a cuajar, los espesores alcancen o no valores significativos.
Ahora bien, la cota de nieve y al espesor al que se llegue puede depender de la altura desde que cae el copo, su tipo y tamaño, los estratos de temperatura y humedad que atraviesan su caída, la velocidad con lo que lo hace, las corrientes ascendentes en la nube y su contenido de hielo y gotas de agua, así como la intensidad de la nevada. Factores que a su vez influyen y se ven influidos entre sí y que suelen evolucionar con el tiempo durante las nevadas. Todo ello pues, hace muy complejo el cálculo, ¿no? Porque, no solo por las dificultades de evaluar bien la situación inicial, sino por la evolución que suele tener. En el caso de los espesores de nieve, la dificultad es muy grande. Para ilustrar las dificultades en el cálculo de espesor de la nieve que cae, nos gustaría comentar que observaciones sistemáticas en Estados Unidos muestran que, aunque en la mitad de los casos las densidades de nieve se agrupan entre 60 y 120 kilogramos por metro cúbico, en casos extremos puede haber densidades muy excepcionales de más de 500 kilogramos por metro cúbico, en el caso de nube muy húmeda y muy pastosa, o incluso inferiores a 30 kilogramos por metro cúbico. Estos son valores muy extremos, pero que muestran una variación muy grande, ¿no? De un orden de magnitud. Otro elemento que es importante es la evolución del manto nuboso, ¿no? Ya que las características del aire en capas bajas se ve influido por la cubierta nubosa y a su vez acaba influyendo en esta. Además, una vez que la nieve está caído, se va compactando y perdiendo espesor. En el caso de Filomena, la persistencia de la nevada durante más de un día y el peso de la nieve nueva debió propiciar una mayor compactación de la nieve más antigua respecto a la recién caída, incluso antes de terminar el episodio de nieve. Todo esto, pues, ya veremos que lo vamos a relacionar dentro de un poco con la predicción, ¿no? Un ejemplo de esta dificultad de predicción de la cota y espesor es lo ocurrido en algunas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Toledo, que entre la parte baja y la parte alta hay apenas 70 metros, se produjeron significativas diferencias de espesor. Claro, pretender hacer predicciones muy acertadas cuando en un pequeño espacio hay grandes variaciones, eso muestra la gran dificultad. El otro factor muy importante es que la nieve coajonó, algo en el que cobra gran importancia, aparte de la temperatura del aire en capas bajas, tipo de copo, intensidad nevada, la temperatura del suelo. En el caso de las ciudades, las zonas más céntricas tienen una gran densidad de coches circulando, grandes edificios calefactados que actúan a modo de radiadores infrarrojos, aumentando de forma más marcada, si apenas hay viento, la temperatura del aire en capas bajas y la del suelo. A su vez, el terreno en las grandes ciudades suele estar horadado por túneles de metro o tráfico, conducciones de agua, garajes, almacenes, comercios, que también elevan su temperatura superficial. Todo ello hace que no cuaje igual la nieve en el centro que en las afueras. De hecho, en Madrid se observó que en la zona céntrica tardó más en cuajar la nieve que en los barrios de las afueras. Todos estos factores difícilmente son bien previstos por los modelos numéricos, que son una herramienta fundamental en la predicción. En el caso de la nevada Filomena se han observado algunos factores interesantes, ¿no? La predicción de agua en las pasadas, hemos puesto aquí 4 pasadas del modelo, con 200 horas de antelación a la nevada, 168 horas, 84 horas y justo unas horas antes de la nevada, del comienzo de la nevada, para ver un poco cómo fue evolucionando la predicción del modelo. En un principio se pasó de una estimación baja de la nieve, incluso con un desplazamiento bastante hacia el norte de la cota de nieve significativa. En sucesivas pasadas, la cota de nieve se mantuvo demasiado al norte, pero se daban cantidades mucho más grandes en Madrid. Y luego, según nos íbamos acercando al día de la predicción, la predicción se fue haciendo más suave, ¿no? El modelo fue hacia una predicción en la que la cantidad de precipitación prevista era inferior, ¿no? Y se pasó de una infrapredicción a una sobrepredicción para luego pasarse a una cierta infrapredicción, lo cual muestra un poco las dificultades que había para
para determinar tanto la frontera térmica que determinaba dónde empezaba y terminaba la nieve, como las cantidades exactas, ¿no? Ante estas dudas, nos preguntamos si el modelo predijo bien la nevada o no, y entonces hay varias dudas que se plantean. Por un lado, tenemos la duda de si el modelo hizo una buena predicción de las cantidades de precipitación y luego en qué medida se produjo una buena predicción de la densidad de la nieve. Porque muchas veces es difícil distinguir una cosa de otra. En esto, pues tenemos unas dificultades bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico que vemos aquí arriba a la derecha, en azul está la predicción de precipitación del modelo de la predicción de precipitación caída del modelo de cero del Centro Europeo, del día 7 a las 12 del Centro Europeo. En gris aparece la predicción observada, la observación de Retiro, y en naranja la de Cuatro Vientos. Vemos cómo la predicción del modelo para Madrid de cantidad de precipitación caída está un poco entre total, al final del periodo, el gráfico de la DESA es la precipitación que se ha ido acumulando en forma de nieve, está entre medias de lo de Retiro y Cuatro Vientos. Sin embargo, tanto en Retiro como Cuatro Vientos, los espesores medidos estuvieron en torno a 40 centímetros y el modelo apenas daba 20 centímetros de nieve, ¿no? Con lo cual, en principio, lo que nos da a pensar es que el modelo, para las cantidades de precipitación que observaba, pues daba una nieve que era más compacta de la que en realidad había. Luego tenemos otros factores que es... parece ser que es muy probable que estas mediciones eran mediciones automáticas porque el personal no podía acceder a los puestos de trabajo, estaban las oficinas o los parques cerrados, como el del Retiro, y parece ser que también, en el caso de que haya viento, se produce incluso con vientos leves, se produce moderados, se produce una buena infraestimación de la cantidad de nieve caída. Y otro factor también que la experiencia que hay en la delegación es que los pluviómetros de balancín también, en el caso Nevada, pueden tener cierta infraestimación. En el gráfico de abajo a la derecha he incluido el viento y la precipitación horaria en Cuatro Vientos. Curiosamente, en Cuatro Vientos y Retiro, las cantidades medidas de espesor de nieve fueron muy similares. Sin embargo, hay una diferencia muy grande de precipitación, de 30 y poco a algo más de 50 en Retiro. Quizás eso se debe a que Cuatro Vientos es una zona abierta. Quien conozca la zona está a unos 700 metros de altura y a lo mejor el hecho de que la estación de Retiro esté en medio de la ciudad y en el medio de un parque con grandes edificios al lado, esos factores pudieron actuar de parapeto para el viento y permitieran que la medida de los pluviómetros fuera más ajustada y menos infraestimada que en Retiro, ¿no? que en Cuatro Vientos. Lo que pasa es que son factores que nos generan mucha incertidumbre en saber exactamente qué cantidad de precipitación pudo caer, cuál era la densidad que realmente adquirió la nieve y en qué medida el modelo falló en las cantidades, en la estimación baja de las cantidades y en qué medida la densidad. Porque si conociésemos con exactitud la cantidad de precipitación caída y el espesor, pues podríamos hacernos una densidad y hacernos una idea de la densidad exacta y hacernos una idea en qué medida el modelo falló en los diversos aspectos, ¿no? Entonces, es una situación bastante difícil porque luego también otro factor que ocurrió es que este es un diagrama del modelo del Centro Europeo de Nevada del Cero. Cuando ya había en Madrid unos 40 centímetros de nieve, la asimilación de datos del modelo suponía 20 centímetros, porque claro, debido a las dificultades de que el personal no podía acudir a las oficinas, pues los boletines que se enviaban a los modelos numéricos no reflejaban bien el espesor de la nieve y claro, y tampoco su evolución, ¿no? Aquí vemos en este pequeño gráfico de
de abajo a la izquierda la diferencia entre la evolución del manto de nieve en los modelos y la que se observó pues, en cerca de Cuatro Vientos. Bueno, pues en fin, estas son algunas de las dificultades que comentábamos. Como conclusión diríamos que la predicción de nieve suma grandes dificultades. Por un lado, lo que hemos dicho, pero luego también tiene dificultades de la observación y la verificación. En el caso de los pluviómetros, cuando se hace una observación desde una estación termopluviométrica, si no se revisa de forma periódica el pluviómetro, pues puede haber problemas de obturación o de obturación en parte de la boca del pluviómetro y que las mediciones no sean buenas. Esto es, por ejemplo, este es un caso de unas fotografías que me pasó el colaborador de Orgaz, en el que se ve un poco la obturación del pluviómetro por la nieve. Él estaba muy pendiente y lo iba limpiando, pero a lo mejor en otras estaciones termopluviométricas donde no hubiera facilidad para hacerlo, pues podría tener problemas. Lo que hemos dicho también en el caso de los pluviómetros de balancín, que pueden infraestimar estas predicciones de nieve, incluso las intensidades, porque puede haber ciertos atascos que ciertas intensidades no se pillan y de repente, cuando deja de nevar, igual se empieza a moverse el balancín y dan a lo mejor intensidades no adecuadas, ¿no? Lo que se ha dicho del viento. Y bueno, pues sumado a todo eso, hay que sumar también que la nieve es un fenómeno bastante inusual en gran parte de España. Hay escasez de climatologías de espesor de nieve y muchas bases de datos son incompletas o tienen dudas de su validez. Todo ello hace que, excepto algunas comunidades y zonas más acostumbradas al fenómeno, haya una gran falta de experiencia y conocimiento, lo que supone una mayor complejidad para su estudio, su observación y predicción. Y entonces, pues nada, básicamente es lo que quería comentar. Quería agradecer al jefe del Observatorio de Navacerrada algunas aclaraciones que me ha hecho al respecto y al colaborador de Orgaz, David Resuela Sánchez, también, que me ha apoyado mucho con algunas aportaciones y sugerencias. Y ya está, paso la palabra al coordinador. Bien, pues gracias, Ricardo. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Aquí veo, porque hay algunas que, bueno, que son felicitaciones, que siempre se agradecen, pero en fin. Vamos a ver, de José Luis Cervantes. Un saludo, José Luis. Pregunta, al eliminar los datos cero de la serie, ¿cómo se modifica el cálculo de la probabilidad empírica, puesto que ya hay años sin dato? Sí, efectivamente, José Luis, es así. Cuando se eliminan ceros, eso hay que tenerlo en cuenta para la estimación del periodo de retorno. Y bueno, la forma de hacerlo es bastante directa, ¿no? O sea, digamos, la función de distribución, entonces, digamos que se divide en dos partes. Si hay un porcentaje, digamos, P de ceros en el total, pues una parte de la función de distribución, digamos, se le asigna una masa discreta al cero de probabilidad P y el resto de probabilidad 1 menos P se le asigna al resto de los datos. Y eso se tiene en cuenta cuando se quiere hacer el cálculo del periodo de retorno de un valor, pues se tiene en cuenta, ¿entiendes?, ¿no? O sea que yo lo he tenido en cuenta y es la forma de hacerlo. Esto se hacía también, por ejemplo, con los cálculos, con el ajuste de la gamma, de la distribución gamma biparamétrica a las series de precipitación. En España pasa mucho que hay ceros y surge la misma problemática, entonces está ya especificado así en textos de la MEM y tal, que se divida la masa de probabilidad, se le asigne, digamos, siendo quizá un poco pedante, una delta de Dirac sería, o sea, una masa concentrada en la función de distribución, una delta al cero y el resto, la distribución ya continua al resto de los datos. Muy bien, paso a la siguiente. Leo, de Fernando. Buenas tardes y muchas gracias por esta emisión, es más que interesante. Mi pregunta es si realmente es práctico o útil hablar del periodo de retorno de lo registrado con Filomena, cuando se calcula estimando que el clima se mantuviese en varias décadas con las condiciones actuales
Cuando estamos viendo actualmente que ya sea de origen antropogénico en mayor o menor medida, el cambio climático es una evidencia innegable. Un saludo y gracias de antemano. Bueno, yo puedo contestar y luego quizá pase la palabra si alguien quiere apuntar algo más. Efectivamente, lo que dices es cierto, es así. El periodo de retorno, todo lo que yo he calculado y así lo advertí, quiero recordar, es obviamente en la hipótesis de clima estable, o si se quiere más técnicamente de estacionalidad de la serie, del proceso estocástico, ¿no? Lo cual implica en nuestro caso que el clima sea estable, ¿no? Al menos en lo que se refiere a la producción de ese tipo de extremo. Y por tanto, claro, el tema es cómo calculamos periodos de retornos teniendo en cuenta el cambio climático, por ejemplo, escenarios climáticos de modelos. Se podría hacer un intento, pero con los extremos en concreto, como es sabido, las incertidumbres en la predicción también de los modelos climáticos son siempre mayores. Por tanto, es verdad que todo lo que he dicho de esa estimación de 92 años es suponiendo efectivamente, haciendo abstracción del cambio climático. No sé si alguien quiere, si levanta alguien la mano y quiere decir algo, pero bueno, si no pasamos a la siguiente, de José Luis Cervantes. Es posible que el dato de Filomena sea un outlier de la serie. Bueno, en un sentido técnico entiendo que no sería un outlier, porque un outlier en principio es un dato que se califica como tan extraño que se desprecia o se prescinde de él para la estimación. Yo no veo que sea un outlier, y a ese respecto me gustaría... puedo compartir pantalla, ¿no, Fernando? Y que se vea otra vez la presentación, ¿no? Sí. Voy a volver un momento porque... Perdón, no es esto. Ahora me voy a liar aquí. A ver si entro. No. A ver, es que me parece que ya... Bueno. Vamos a ver. Hay aquí... Es que hay una cosa curiosa que no comenté, pero al hilo de eso, fíjate en este plot. No has compartido la pantalla, José Antonio. Compártela y... Perdón. Se me ha olvidado. Espera. A ver. Compartir pantalla se me ha olvidado, efectivamente. Perdón. Ahora sí, ¿no? Todavía no. Ahora sí, ¿no? Vale. Pues como comentaba, a ver, este es con el ajuste que yo he tomado al final, el que he preferido de la función general de los extremos. Este es un plot QQ. Entonces, si fueran una recta, como dije, indicaría un ajuste perfecto. Y fijaos aquí, se ve muy bien que en estos datos, por aquí, pues bueno, pues está la cosa muy bien, va más o menos una recta. Bueno, analicemos, ¿qué pasa aquí? Es curioso que el dato de Filomena sí que se alinea muy bien con este dato, con este de aquí, y con el resto de la serie. Y curiosamente, si hubiera que sospechar de algún dato, al menos en términos del ajuste, no sería de este de Filomena, que es que está muy alineado, muy alineado, perdón. Sería de este otro. O sea, a mí esto me llamó la atención, lo comenté con algunos compañeros, que aquí parece que lo raro es que haya habido las dos siguientes hayan estado tan igualadas, en un valor que, por lo que se ve, uno de los dos, digamos, porque claro, es el mismo valor, ¿no? Solo que como los va ordenando, uno de los dos, digamos, tendría que haber sido más pequeño y haber estado por aquí. Entonces, pero bueno, a la pregunta concreta de si Filomena, al menos estadísticamente, no es un outlier, porque está muy en línea con los demás. No sé si, por ejemplo, alguien quiere comentar algo relativo a la calidad de la observación. Yo tengo que decir que los datos de retiro, si nadie me contradice, son datos de calidad. Es una estación buena, está vigilada, y entonces comentaba Ricardo, por ejemplo. De paso, quizá, Ricardo, sí, Fernando, ¿le podemos pasar a Ricardo la palabra? Sí. Bueno, yo quería comentar una cosa. El estudio que ha hecho José Antonio es considerando valores de la base de datos en el que simultáneamente estaba apuntado la precipitación y también que había sido en forma de nieve, ¿no? No sé si había considerado también un umbral de temperatura por debajo, eso no recuerdo, pero bueno, es datos de precipitación en forma de nieve que figura así en la base de datos. Otra cosa diferente, esos datos, claro, la estación de retiro ha sido una estación mantenida con personal de forma casi permanente, entonces son datos vigilados y supone que son de calidad, además, en
en un entorno, en una ubicación con pocos cambios. Otra cosa es que viene aquí alguna pregunta, el tema del espesor de nieve y de las cantidades reales. Tengo aquí un estudio de un artículo que se publicó en el blog de Samuel Buisan, un compañero de Zaragoza, que es gran experto en estas cosas, y dice, por ejemplo, que con velocidad de solo 2 metros por segundo de viento se puede producir una infraestimación de la precipitación caída en forma de nieve de un 30%, mientras que con 4 metros por segundo la infraestimación puede ser de un 50%. Es decir, que cuando precipita con mucha nieve, cuando cae nieve con mucho viento, puede ser que gran parte de la precipitación caída en forma de nieve, sobre todo con temperaturas más bajas, además apunta nuestro compañero, se puede perder una buena parte de la precipitación que cae. Otro efecto también, en el caso de pluviómetros de balanceo automáticos, nos comentaba el jefe de Navacerrada de su experiencia que también hay una cierta sobreestimación, infraestimación de la cantidad de este tipo de pluviómetros. Es decir, que el dato de medición de precipitación en forma de nieve con pluviómetros, a no ser que, como tienen en algunos lugares, como en algunos observatorios de montaña en Zaragoza, que preparan una serie de parapetos para frenar el viento y que la nieve que caiga sea más ajustada a la real, en general la precipitación en forma de nieve, la medida tiene siempre ciertos problemas. Lo que pasa es que podemos esperar que han sido problemas que a lo largo de los años se han mantenido, pero realmente es un dato que es difícil. Y luego ya relacionarlo con los espesores es dificilísimo porque la variación de espesores puede ser muy, muy diferente. Si la nieve cae con viento, el tipo de copo, la intensidad de caída, la temperatura, el tiempo que tarda en cuajar por el subsuelo, etcétera. La variedad de situaciones que puedan relacionar el espesor de nieve con la cantidad caída también es muy variable. De hecho, como he apuntado en este episodio, con 32 centímetros en Cuatro Vientos, que es una zona muy abierta al viento, alta y tal, y con 51 o 51 100 milímetros en Retiro, con las mismas cantidades de los espesores que medimos, porque uno lo midió el jefe del GPV, yo lo medí cerca de la zona en mi barrio, y el jefe del observatorio, fueron muy similares. Es un dato que relacionar espesores con precipitación, incluso medir bien la precipitación, es un dato muy problemático, ¿no? Y luego, por razones históricas, no está recogido a veces en la base de datos, incluso como se comentó, a veces hay dificultades un poco, como en este caso, se pareció la ciudad y no se pudo mandar bien los boletines o los modelos numéricos, que estaban asimilando mal los espesores. En fin, luego ese mismo espesor puede evolucionar. En caso de Filomena, durante la misma caída, como tardó más de 24 horas, la nieve más antigua se fue apelmazando. En fin, el cálculo de espesores, la medición de la precipitación y esta relación es muy compleja. Entonces son datos que siempre vamos a tener cierta incertidumbre realmente porque no somos... Es un fenómeno que a lo mejor no tenemos muy sistematizado porque no estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces eso siempre tiene unas dificultades que, bueno, supongo que si siempre se mide igual y siempre están, en un periodo largo se irán, supongo que los errores se irán cancelando, pero claro, hay mucha incertidumbre. Sí, va. Muy bien, gracias, Ricardo, por la prolija explicación de todo el mar de incertidumbre, ¿no?, que rodea este tipo de observaciones. Leo aquí, pregunta para Darío, ¿cómo fue la situación operativa en Barajas? ¿Accesibilidad de los observadores, su puesto de trabajo? Aunque ya la contestaste en privado a él, por si quieres ampliar algo al respecto, Darío, o de algún otro aspecto. Bueno, afortunadamente en Barajas hay metro y entonces los observadores pudieron acceder. No tuvieron, no como Cuatro Vientos, que no llegaba ningún transporte, ni se podía ir en coche, ni nada. En Barajas, en este sentido, no hubo ningún problema. Muy bien, gracias, Darío. Sigo. Otra pregunta dirigida a mí, de Juan de Dios del Pino. Un saludo también al compañero Juan de Dios. Pregunta primera. Viendo lo bien que se ajusta el dato de 50 milímetros de Filomena con la mayoría de los datos de la serie,
Es posible que los datos de las nevadas en torno a los 40, mira, exacto, centímetros sean erróneos, provengan de una estimación más que de una medida. Sí, esto es lo que he comentado antes, que al menos yo no me atrevería a decir si son erróneos, pero bueno, sí que queda ahí efectivamente esa sospecha, ¿no? Si esto fuese cierto, pregunta segunda, si los datos de 40 centímetros, bueno, los datos son, a ver, de 40 milímetros de precipitación, ¿eh? Pero bueno, él dice centímetros porque se refiere al espesor estándar, pero bueno, no fueran ciertos y estuvieran más alineados, ¿en qué orden de magnitud afectaría esto tanto a lo largo del periodo de retorno como a la incertidumbre? Bueno, eso habría que hacerlo. Así a bote pronto afectaría, desde luego, si estuviera un... Sí, pero bueno, me tomo la sugerencia y haré el estudio, efectivamente. No lo sé. Desde luego irían en el sentido obvio de que si estuvieran más alineados, esos dos disminuiría la incertidumbre. Pero no, es muy difícil así darte una respuesta más precisa, ¿no? Entonces continúo. Otra que parece que le dirigen a mí, me recordaba aquellos tiempos. Bueno, perdón, es un saludo de mi antiguo jefe Carlos Almarza. Un saludo para él también. Comenta Javier Martín Vide. En mi opinión, no lo podemos considerar un outlier, es un dato bien observado y alineado. Naturalmente es un valor extremo. Efectivamente, coincido con Javier. Muchas gracias, Javier, por la aportación. Y me parece que no hay más preguntas, ¿no? Yo aquí no veo más, ¿no? Entonces yo creo que si producción no dice otra cosa, podemos dar por concluido esta charla de hoy del aula Morán. Muchas gracias a todos por la atención